Listo. Ya estamos. Buenas noches, fratres y amigos que nos acompañan. A nombre de la Unidad Democrática de Centro, le damos la más cordial bienvenida a este miércoles del Demócrata de Centro. En esta oportunidad contaremos con la presencia del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, quien expondrá sobre el tema Visión de la Educación, Futuro de la Nación. Rubén Gómez Sánchez Soto realizó sus estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Cuenta con 46 años de experiencia profesional en el Perú, Venezuela y México, con maestría en Administración de Proyectos en la UCI en Costa Rica, estudio de doctorado de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Federico Villarreal, culminando un doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Certificación internacional en el programa BDC de la U de Lima, Stanford. Certificación internacional en CRM, Gestión de Riesgos. Es conferencista nacional e internacional. Investigador en las áreas de construcción, gestión de proyectos, gestión de riesgos y políticas públicas. Cuenta con una amplia experiencia en megaproyectos nacionales e internacionales. Actualmente es director gerente en Ingeniería y Servicios Tecnológicos, SAC, desde 1992 a la fecha. Fue consultor de gestión de riesgos, proyectos de modernización de la refinería de Talara en la Gerencia Corporativa Legal Petroperú, 2014-2017. Jefe de proyectos en los Juegos Panamericanos 2019. Docente de varias maestrías profesionales. Profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Profesor en la Universidad de Lima, UNAS. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra al ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Adelante, ingeniero. Buenas noches, muchísimas gracias. Voy a compartir para poder, digamos, desarrollar la conferencia. Muy bien, entonces, por favor, me confirma si todo está bien, se está viendo la presentación correcta. Ya, listo. Muy bien. Sí. Ante todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tocar un tema tan importante para nuestro país, y el título lo señala ahí claramente, ¿no? Visión de la educación igual futuro de la nación. Repito, visión de la educación igual futuro de la nación. Muy bien, entonces voy a desarrollar este tema. Acá tenemos la agenda, 3 puntos principales. La premisa, visión de la educación según los puntos de vista de una encuesta preliminar que se ha hecho como producto de una investigación preliminar, luego los resultados de UNESCO, que ha hecho una encuesta a nivel mundial, donde explica los principales resultados de la educación superior al 2050, qué deberíamos hacer en todos los países. Luego, otras investigaciones de otros autores, de la Católica, del Foro Económico Mundial y demás. Y en consecuencia de esto, yo planteo lo que se le llama un dilema nacional, de qué es lo que tenemos que hacer con la educación superior. Y de ahí pasamos al futuro de la nación, donde planteo lo que se acordó en el Acuerdo Nacional y CEPLAN, la visión del Perú al 2050, y luego de determinar qué relación existe entre educación y futuro, y algunas conclusiones. Bien, empezamos con las premisas. Si ustedes ven, observan, amigos, por favor, la imagen que estuve buscando y encontré esta imagen. Una persona, igual que el avestruz, ha escondido la cabeza, pero ha dejado todo el cuerpo expuesto. Evidentemente, ante la situación como está el país en este momento, con una incertidumbre tan grande, prácticamente lo que estamos haciendo muchos, estamos escondiendo la cabeza, estamos dejando expuesto el Perú a lo que se quiere hacer de una manera dramática. Muy bien, entonces, lo primero que quiero acá mostrar que estoy tocando un tema de muy alto nivel, Banco Mundial, repensar el futuro del Perú. Y de esta parte solamente voy a tocar una que otra vista nada más para resaltar los temas importantes. Acá el índice de este documento, que es tan importante, dice eje 1, condiciones transversales para el éxito del Estado. Eje 2, un Estado que promueve oportunidades para todos. Eje 3, un Estado que protege a sus ciudadanos. Eje 4, un Estado que facilita los emprendimientos productivos. Si nos damos cuenta, amigos, estos 4 ejes, estos 4 títulos,
es lo que no se está haciendo en el Perú en este momento, lo cual es una cosa dramática en ese sentido. Muy bien, este es el análisis que hace el Banco Mundial del Perú. Dice, en menos de 2 décadas el Perú pasó de ser un milagro económico a ser un país abrumado por sus dificultades. Entre el año 2002 al 2013, el ingreso per cápita creció a una tasa promedio de 5.3 y la pobreza se redujo notablemente, al pasar de un 59% en el 2004 a un 24% en 2013. Pero esto ha caído enormemente. Entonces, por esa razón, sin embargo, después de 2013, a partir de la caída de los precios de los minerales, el crecimiento per cápita bajó a menos de 1/3 y se ralentizaron los avances en la reducción de la pobreza. Si bien las buenas condiciones domésticas seguían, digamos, señalando cosas, pero realmente la situación del país se ha complicado. Por esa razón que el Banco Mundial dice, ¿no? Repensar el futuro del país busca contribuir a un enfoque renovado para transformar al Estado en un gestor de bienestar y desarrollo, que es lo que deberíamos hacer. Y esto es lo que hay que reflexionar, y por esa razón que yo planteo este tema, ¿no? Visión de la educación igual futuro del país, de la nación. Este enfoque reconoce los avances logrados durante las últimas décadas, pero evidentemente ahora es cuando debemos hacer una reflexión grande sobre esto. Muy bien, pasamos a otro tema. Acá está este informe reciente del Foro Económico Mundial, donde ustedes pueden ver, es el reporte global de riesgos del año 2022, o sea, es un documento enormemente reciente. Y lo pongo acá para que veamos qué riesgos ha detectado el Foro Económico Mundial. Acá están los riesgos. Dice, de 0 a 2 años, ustedes pueden ver acá los tipos de riesgo, ¿no? El verde está relacionado al medio ambiente. El rojo está relacionado con la parte de la sociedad. El oscuro, el violeta, está relacionado con la parte tecnológica. El azul en la parte económica. Entonces ustedes ven claramente los riesgos. El más importante es todo lo que refiere al riesgo climático. Y para eso, evidentemente, está asociado a nuestra matriz energética, está asociado a los patrones de consumo, está asociado a una falta de economía circular, una serie de temas que tienen que ver con la educación y sobre todo con la educación superior. Estos son los riesgos que visualiza el Foro Económico Mundial de 0 a 2 años. Y después analiza los riesgos globales de 2 a 5 años. Y otra vez se ve una falla en la gestión climática. En la parte de medio ambiente se ven, ahí están los verdes, de 2 a 5 años. Igualmente, de 5 a 10 años, la cosa se complica mucho más. O estamos hablando del 2032. Por lo tanto, la pregunta, para lograr un cambio de este comportamiento y para poder tener una acción como nación, y no solamente como nación, sino como el mundo total, tenemos que trabajar en la educación. Y por supuesto, en el ciclo completo de la educación, para que los niños puedan cambiar los patrones de consumo, la economía circular sea promovida como políticas nacionales y una serie de temas más. Entonces ahora yo lo que he hecho es para que ustedes lo puedan ver, acá están todos los riesgos, de 0 a 2 años, de 2 a 5 años y de 5 a 10 años. Y después, además, lo he priorizado de la manera siguiente, para que ustedes se puedan dar cuenta. En los riesgos del medio ambiente, tenemos todos estos, de 0 a 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 10 años. ¿Qué riesgos? Clima extremo, fracaso de la acción climática, clima extremo, daño ambiental humano, pérdida de biodiversidad, fracaso de la acción climática, clima extremo, pérdida de la biodiversidad, crisis de recursos naturales, daño ambiental humano. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, estos son riesgos identificados por el Foro Económico Mundial. Entonces, la pregunta, ¿qué le toca hacer al Perú? Lo necesario para evitar y mitigar estos riesgos e identificar vía políticas públicas ese tema. Y después, en los riesgos geopolíticos, de igual manera, tenemos acá crisis de medios de vida, erosión de la cohesión social, enfermedades infecciosas, deterioro de la salud mental, y de 2 a 5 años, confrontaciones geoeconómicas, y de 5 a 10 años lo mismo. Entonces, en la parte geopolítica y en la parte tecnológica, la cosa se complica más. Fallo de ciberseguridad, desigualdad digital, de 2 a 5 años, fallo de la ciberseguridad y avances tecnológicos adversos en la parte tecnológica. En la parte económica, crisis de deuda, explosión de burbuja de activos,
y a lo mismo acá en de 2 a 5 años. Y finalmente, en la parte de la sociedad, erosión de la cohesión social, crisis de medio de vida, erosión de la cohesión social, migración involuntaria. Entonces, amigos, estos riesgos son hechos en base a una encuesta mundial que hace el Foro Económico Mundial. La pregunta, ¿qué estamos haciendo en el Perú pensando en estos 10 años, que es un tiempo en el cual evidentemente el Perú, como acción de gobierno y como acción de Estado, debería tener un planeamiento? Y por lo tanto, la academia, la educación superior, debe jugar su rol. Esto, por esa razón, lo he puesto esta parte de los riesgos globales del Foro Económico Mundial. Y fíjense, acá qué cosa se ha hecho. Se ha visto que los principales riesgos que hay es la acción climática, las fallas en la acción climática, que es una suma de diversos riesgos, pero dense cuenta por la cantidad, es lo crítico, por lo tanto, quiere decir que a nivel nación deberíamos estar actuando ya en estos aspectos. La pregunta, ¿qué poder actual, ejecutivo, legislativo, quién está viendo estas cosas? Le toca evidentemente al área de investigación, a la parte de la educación superior. Por esa razón, repito que he tomado estos aspectos para que ustedes lo puedan ver. Y de ahí, también es conveniente, estimados amigos, lo siguiente. Esto de acá, de área humana, el miedo al fracaso. ¿Qué cosa es lo que acá recomienda? Dice, establece metas realistas y alcanzables. Considera el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. No te recrees en tus errores. No digas no puedo. No te exijas un resultado perfecto. Lo importante no es hacerlo todo bien a la primera. No conseguir algo tal y como esperabas no es fracasar o ser un fracaso. Y señalo esto porque es fundamental, estimados amigos, es que un grupo político tiene que hacer un plan de gobierno que permita, digamos, tomar en cuenta estos riesgos globales que hemos visto y otros temas más relacionados con la educación. Muy bien, y de ahí vamos a pasar nuevamente ahora a otro tema, a visión de la educación. Y de esto lo que vamos a ver es una primera encuesta que se ha hecho a través de LinkedIn, donde han respondido 160 personas, y vamos a ver alguna que otra pregunta y respuestas que son bien interesantes para poder visualizar y tomar acción. Y repito, vamos a ver los resultados de la UNESCO, que se ha hecho una encuesta a nivel mundial y otras investigaciones más. Fíjense, acá empieza esta encuesta preliminar. Repito, hay 160 respuestas y en esta pregunta se dice, ¿no? ¿Las universidades deben aportar al desarrollo nacional? El 98.7% han dicho que sí. La pregunta, ¿realmente las universidades están aportando al desarrollo nacional? Yo soy profesor principal de la UNI. La pregunta y la respuesta es, yo diría que no. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, ¿considera que las universidades peruanas deben aportar al desarrollo nacional con o vía él? Y acá las posibles respuestas son capital humano de alto nivel, resultado de sus investigaciones, aportes vía la innovación, no percibe el aporte alguno, ninguna de las anteriores. Y las respuestas las tenemos. Un 41.6 dice vía los resultados de sus investigaciones. Un 36.4 vía un capital humano de alto nivel. Un 20% vía sus aportes de innovación. La pregunta, estas investigaciones, la población dice, no responde, dice, debería ser. Pero la pregunta, las investigaciones reflejadas en paper y reflejadas en lo que más adelante veremos, las universidades cuando dice deben tener una primera misión, una segunda misión y una tercera misión, y además lo más avanzado es que deben generar un impacto económico. Esto solamente les menciono como un adelanto, que lo vamos a ver. He revisado investigaciones a través de las universidades, por ejemplo, Oxford, en Reino Unido. Esta universidad que está en el ranking internacional en segunda o tercera posición, esta universidad, cuando se invierte una libra esterlina en esa universidad tiene un retorno por su investigación aplicada a la sociedad de 10.3 libras esterlinas. Es decir, una inversión de lo más avanzado en efecto. Eso se llama impacto. Sigamos con las encuestas. ¿Sabía usted que me he pasado de frente a la sexta pregunta? He puesto las más importantes solamente. ¿Sabía usted que la tercera misión de las universidades, todas las actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento y otras capacidades universitarias
fuera de los entornos académicos, es decir, orientados a la sociedad en general, ¿considera suficiente esta misión de las universidades para lograr el desarrollo nacional? ¿O la considera totalmente insuficiente? No sabe, no opina. 48.4 han dicho que es suficiente la tercera misión. Y esta tercera misión lo dice a la letra I, ¿no? Son todas las actividades, productos de la investigación realizada, pero que son implementadas en la sociedad, realmente en la industria, en la parte pública. Esa tercera misión, prácticamente, personalmente yo pienso que en el Perú no hay ninguna. Ahora, es más, en las universidades, incluso la primera misión no se cumple a plenitud. ¿Qué significa la primera misión, estimados amigos, para que ustedes lo tengan presente? La primera misión de la universidad es, por supuesto, brindar los estudios de diversas facultades, entregar los grados y títulos. Es decir, imaginemos por un momento, supongamos que hay egresados de las universidades 1,5 millones de personas, o están estudiando 1,5 millones de personas, por ejemplo, el año en todo el Perú. La pregunta, de ese millón, ¿cuántos terminan, por ejemplo, el año 2023? Supongamos que termine una cantidad, no sé, muy grande, ya, 500,000 o 300,000 en todo el Perú. La pregunta, esos 300,000, ¿en qué momento logra su titulación? ¿Cuánto tiempo demora? Cuando se dice primera misión, es brindar el estudio y, por supuesto, la extensión de los grados y títulos. Pero la pregunta está que hay muchísimas personas en pregrado y posgrado que hacen sus estudios y no se titulan. Entonces, eso es la primera misión, estudiar y tener los grados. La segunda misión es hacer eso, estudiar, realizar investigación, generar conocimiento. Y la tercera misión es eso, más la implementación de ese conocimiento en la parte pública y en la parte privada. Y eso es lo que les dije de la Universidad de Oxford. Sigamos. Pregunta 8. ¿Qué factores considera usted que no permite el aporte de las universidades al desarrollo nacional? 154 respuestas. Las posibles opciones son falta de voluntad política, no se hace investigación, no hay visión de futuro en el Perú, las universidades son altamente burocráticas, falta de un presupuesto para las universidades y ninguna de las anteriores. Las respuestas son, en un 31.2, que no hay visión de futuro. Y eso es lo concreto. Justamente el hecho es que existe una visión de futuro país para evitar que cuando entra un gobierno, conduce al país a donde este gobierno piensa para él que es lo adecuado. Y, por ejemplo, estamos yendo hacia el norte y viene un gobierno y dice, no, ahora vamos hacia el sur. Viene otro gobierno en la siguiente, ahora ya no vamos al sur, sino vamos al oeste. Ese plan no puede ocurrir. Eso nos genera, pues, totalmente desastre. Ahora, en la segunda opción, en un 18%, 18.8, hay falta de voluntad política. En un 17.5, que hay falta de presupuesto para las universidades. En un 14.9, que las universidades son altamente burocráticas. En un 13.6, que las universidades no hacen investigación. Entonces se dan cuenta, estimados amigos, que las respuestas son sumamente interesantes de esta encuesta. Pregunta 9. ¿Considera que las universidades sí están centradas en el desarrollo nacional, pero se enfrenta a, ¿qué opciones tenemos? Autoridades sin visión de liderazgo futuro. B, falta de compromiso de los profesores universitarios. C, falta de un modelo de gestión hacia el desarrollo nacional. D, burocracia pura. Y E, corrupción en la gestión. ¿Qué dicen las personas que han respondido, que son 154 personas? En un 46.8 existe una falta de modelo de gestión al desarrollo nacional. ¿Eso qué significa? Está señalando claramente que los rectores, vicerrectores y decanos no son gente que hace gestión. No es suficiente ser un doctor en filosofía y pasar a la parte de gestión. No es suficiente. En un 31.2 hay falta de voluntad política. En un 14.9 existe corrupción en la gestión. Y en un 14.9 que las universidades son altamente burocráticas. Pregunta 10. ¿Cuáles cree usted que serán las acciones más importantes para mejorar el aporte de las universidades hacia el desarrollo nacional? Opciones: cambio radical en sus modelos de gestión, invertir en laboratorios para centrarse en la investigación, generar escenarios o ambientes de innovación, lograr convenios con las universidades del primer mundo. Y última opción, no le veo solución. Dice acá, en un 43.9 opinan que requiere un cambio radical en los modelos de gestión. Esta respuesta es contundente. Cambio total de la gestión. En un 29 se deben generar escenarios o ambientes de innovación. En un 14.8 opinan que se deben lograr convenios con los universidades del primer mundo.
¿Y cuáles son las universidades del primer mundo? Evidentemente, las 10 que estén ubicadas en el ranking internacional, evidentemente. ¿Ok? Esa es la pregunta 10. Y de acá entonces, después de esto, y además, visto estas preguntas que se han hecho, que no son todas, y las respuestas que hay, ya evidentemente es un levantamiento de información nacional. Y se ve claramente que las opciones de que las personas que han contestado conocen del tema. Ahora vamos a ver otro punto para ir aumentando la visión de la educación. Cuando digo visión de la educación es qué es lo que deberíamos ver como educación. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces los resultados de UNESCO. UNESCO ha desarrollado este estudio. Fíjese de cuándo es este estudio. Noviembre de 2021. Noviembre, o sea, estamos hablando, tiene 2 meses máximo de publicación. Caminos hacia el 2050 y más allá. Resultado de una consulta pública sobre los futuros de la educación superior. Solamente los títulos para que ustedes tengan una idea. Primero, esperanzas y preocupaciones para los futuros. 2, educación superior en 2050. Análisis por región y perfil. El impacto del COVID en las visiones futuras y llamados a la acción. Yo he tomado las partes más importantes. Por ejemplo, ¿cuántas respuestas han logrado en el mundo? 1.199 respuestas sobre los encuestados a nivel mundial, ¿ok? Dice, de estas encuestas se han procesado y qué caminos hacia el 2050 y más allá. La pregunta es, ¿en qué forma debemos utilizar este resultado? Justamente para que las universidades a través de Minedu, SUNEDU, podamos orientar una visión de futuro de la universidad. Y no como estamos ahora, como una situación complicada. Del ranking mundial, hay solo 8 universidades peruanas ubicadas en el ranking. De esas 8, 2 nacionales y 6 privadas. Pero en las posiciones por debajo de la posición 600. Y otro grupo por debajo de la posición de 1000. Entonces, evidentemente, la situación de las universidades de nuestras universidades es crítica a nivel general. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo le he puesto visión de la educación igual futuro en la nación? Porque si no cambiamos las universidades en el sentido de su gestión, de sus orientaciones, el efecto no se ve ahora, sino el efecto se ve a corto, mediano y largo plazo. Ustedes saben muy bien, estimados amigos, que una persona tiene unos 5 o 7 años en la universidad y más adelante un posgrado, estamos hablando de 10 años. Si no hacemos cambios en el momento y rápido, evidentemente la situación va a ir desmejorándose. Entonces, este estudio de UNESCO encontró 4 caminos, que lo vamos a ver acá. Estos son los caminos hacia el 2050 y más allá. Dice, calidad de vida, primer camino. Segundo camino, que se necesita hacer un cambio social. Un tercer camino, cuidado del medio ambiente. Un cuarto camino, desarrollo de la tecnología. El primero, calidad de vida, las situaciones y condiciones que proporcionan bienestar a las personas. Cambio social, la transformación económica, sociopolítica y cultural que afecta al comportamiento humano y a las condiciones de nuestro mundo. Cuidado del medio ambiente, lo hemos visto con los ríos que ha mostrado el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto? Y el desarrollo de tecnología, la relación recíproca entre el rápido desarrollo de la tecnología y los cambios sociales, económicos y medioambientales. Acá la cosa se complica mucho más, como lo vamos a ver en unos minutos más. Y yo les voy a mostrar más adelante, estimados amigos, el índice de complejidad económica. Este índice es un índice desarrollado por el Tecnológico de Massachusetts, que evidentemente ustedes saben que es la universidad que está ubicada en el primer nivel en el ranking mundial durante 9 años. Entonces, ellos han desarrollado el índice de complejidad económica, y la Universidad de Harvard, que está en la posición 4 o 5, ha desarrollado el Atlas de la complejidad económica. Lo vamos a revisar unos datos de eso también. Fíjense, acá lo que dice UNESCO, esperanzas y preocupaciones para los futuros. Los encuestados que han dicho, en calidad de vida, han dicho esperanzas. 29% han dicho el bienestar humano. La pregunta, ¿la educación superior tiene que ver con el bienestar humano? Evidentemente que sí, porque es calidad de vida. Entonces la pregunta, ¿pero en este momento nuestro sistema de la educación logra eso? Yo diría que sí, pero muy poco. No está cumpliendo con la primera misión, no está cumpliendo con la segunda misión, no está cumpliendo con la tercera misión, no está cumpliendo con el impacto económico que generan las universidades.
Yo he tenido una entrevista hace 2 días con una persona bien importante de SUNEDU. En el nuevo licenciamiento que se va a aplicar el 2024, ya se habla un poquito del impacto económico, pero para mi modo de ver, no más allá de un 10% lo que debe hacer. O sea, el nivel que estamos teniendo en el sistema de educación superior es bajo, pero así bajo estamos viendo todo lo que existe a nivel de las propias universidades y de las personas que están discutiendo este tema, lo cual significa que hay que hacer un trabajo colosal en el país para cambiar la percepción sobre la educación superior. Fíjense las esperanzas, la paz. La educación superior tiene que ver con la paz, por supuesto, en un 26%. Sociedades más empáticas en un 15%. Avances en asistencia sanitaria, 15%. Valorar la diversidad en 7%. ¿Y cuáles son las preocupaciones? La salud, la baja calidad de vida, preocupaciones individuales y familiares, corrupción. Y así como esto, amigos, vemos en el cambio social, ¿cuáles son las esperanzas? La justicia social. ¿Y eso a qué va? Poder judicial va a la institucionalidad. Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora es que se está removiendo todas las columnas del Estado en contra de lo que es la institucionalidad. O sea, estamos haciendo lo que no debemos hacer. Y eso evidentemente, ¿por qué se está dando? Porque la población en su mayoría está aceptando esto cuando no debería ocurrir estas cosas. Segundo, investigación e innovación, 13%. Liderazgo de los jóvenes, 10%. Resolución de retos globales, 9%. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Desigualdad social. Y justamente vamos a ver con el estudio que ha hecho la Católica, que a mí me ha puesto los nervios de punta, que se hace de los matriculados por quintiles. Y eso es una brecha que no se está cerrando. ¿Qué significa? Los más pobres están menos matriculados en la educación superior. Por lo tanto, los que tienen, por supuesto, mayores ingresos, sí están creciendo, pero los más pobres no. O sea, la brecha se sigue abriendo. Y eso es otro tema en los que tenemos que ver. Sigamos, amigos. Cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son las esperanzas? La sostenibilidad. Las mejores relaciones con el planeta. Pero ¿cuáles son las preocupaciones? Los problemas ambientales. Este derrame que estamos viendo estos días es un desastre. Es un desastre. Son, según lo que ha hecho EFA, el equivalente a 6.000 barriles de petróleo que se han derramado. Y las cosas están ahí, pasándose como si fuese una cosa leve, pequeña, lo cual no puede ser. Falta desarrollo sostenible, 4%. En lo que es desarrollo de la tecnología, ¿cuáles son las esperanzas? Avances en la tecnología. Amigos, en este tema de la tecnología, la cosa es todavía muchísimo más grave. El crecimiento de la tecnología en el mundo es asintótico. O sea, guarda este comportamiento. En cambio, los seres humanos, nuestra capacidad de absorción es así. Por lo tanto, la brecha entre lo que es la persona, lo que entiende, contra el avance de la tecnología es así. La brecha es grande. Y si encima nuestro sistema educativo no es el apropiado, la brecha es mayor. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? A nivel de gobierno, lo primero que se tiene que hacer, a nivel de Estado, las políticas nacionales de la educación deberían estar muy bien fijadas con un horizonte no menos de acá 30 años, si queremos mejorar el futuro de la nación. Acá, uso de la tecnología social, 14%. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Uso deficiente o desigual de la tecnología, 40%. Preocupación, inteligencia artificial, 21%. Acceso desigual a la tecnología, 15%. Las brechas que tenemos, estimados amigos, son calamitosas en ese sentido. Bien, cuadro 2. Temas claves en relación con la educación superior al 2050. ¿Cuáles son los temas claves? Si ustedes ven, el más alto, 30%. Educación superior para todos. Ese tema les acabo de decir. El estudio de la Católica lo vamos a ver. La matrícula por quintiles. Esa brecha no se está trabajando. ¿Qué dice UNESCO en esta encuesta? La población, ojo, disponible y asequible para todos. Más impulsada por la justicia social. Inclusión con calidad. Y luego, centrada en el estudiante, 28%. Impulsada por la elección del estudiante. Habilidades para la vida y para una ciudadanía responsable. Este es un tema gravísimo, estimados amigos. En el Perú, y lo digo con conocimiento de causa como profesor municipal, no se está trabajando en el tema gravísimo de las habilidades blandas incorporadas en la formación de pregrado y posgrado. Hay un estudio de Harvard que dice lo siguiente:
El 85% del éxito de los profesionales depende de las habilidades blandas. Y eso no se está dando. ¿Ok? Ahora, organización del conocimiento, 22%. El aprendizaje está en todas partes. Formación de buenos profesores. Pregunta, ¿dónde estamos haciendo ese trabajo? Y otro, conectado a múltiples niveles, 20%. Servir a la sociedad de forma inclusiva. Entonces, estos son las tendencias en el mundo. La pregunta, ¿qué está haciendo el Perú en este sentido? Por esa razón les digo claramente, a medida que avancemos, usted se va a dar cuenta de que por qué la visión de la educación tiene que ser trabajada seriamente. Muy bien, acá algunos aspectos de qué han opinado determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, dice Cómoras, trabajador del sector público relacionado con la educación superior. La educación superior podría contribuir si se adopta a la realidad de la vida. ¿Qué significa esto? Que la educación superior tome los problemas de la sociedad para dar solución vía la investigación básica y aplicada. Y así como eso, por ejemplo, Perú, profesora de educación superior, profesora titular, investigadora y docente. ¿Qué ha dicho? La inteligencia y el conocimiento deben ser usados para mejorar la situación del planeta. Estos son parte de las encuestas. Muy bien. Y finalmente, ¿qué es lo que plantea UNESCO? Fíjense, estos 4 caminos. Calidad de vida, cambio social, cuidado del medio ambiente y desarrollo de tecnología. Caminos al 2050. ¿En qué se deriva? En educación superior para todos, centrada en los estudiantes, organización del conocimiento, conexiones de la educación superior, y así se ramifica. Este árbol debe ser el plan de acción de la educación superior. Sobre esto habría que trabajar la visión de la educación en el Perú para el 2050 como mínimo, o sea, de acá 28 años. Y la pregunta está, que esa visión de la educación debe ser mantenida independiente al gobierno que asuma la dirección transitoria. No es posible que un gobierno quiera cambiar estos asuntos, porque esto tiene que ver con generaciones del país. Muy bien, y acá dice las esperanzas y preocupaciones claves por la región, en África, en Estados Árabes, Asia y Pacífico, Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe. ¿Qué dice América Latina y el Caribe? Esperanzas. Dice 41% en los cambios sociales. Preocupaciones, el 43% en cambios sociales. Y eso es clave, estimados amigos. Yo les comento, hay un video que se llama Colombia 2025. Es un video prospectivo que lo hizo la vicepresidenta de la República en el año 2010. Y en una parte de lo que muestra ese video, que evidentemente ahora no es el momento de pasarlo, pero se los digo, se llama Colombia 2025. Y si ustedes ven ese video, en el minuto 9, dice lo siguiente, ¿no? Muestra todo lo que ha pasado en Colombia y dice, ¿no? Todo lo que ha ocurrido no ha sido cuestión de suerte. El cambio más importante se ha dado en nuestras mentes. Pero la pregunta, ese cambio mental o ese cambio social, ¿cómo lo logramos? La única manera es a través de la educación. Y la única manera es a través de la educación combinado con las habilidades blandas. Muy bien. Acá solamente voy a tomar algunas partes relacionadas con las mujeres, que son una opinión sumamente importante. El doble de mujeres que de hombres mencionaron el futuro de la educación como una preocupación clave. Por cada 2 mujeres que mencionan formas de enseñanza y aprendizaje de la educación superior orientadas a los estudiantes, solo un hombre lo hace. Entonces, las mujeres están teniendo un rol cada vez mayor y mejor. Y acá están las preocupaciones. Abrir el derecho a la educación superior, abordar las barreras que limitan la participación, abrir el acceso al conocimiento, empoderar a las nuevas generaciones, esforzarse porque la educación superior sea más relevante, convertirse en pensadores de futuro. ¿Cómo logramos lograr que los niños, jóvenes, adolescentes y personas que pasan el trabajo piensen en el futuro cuando estamos trabajando en coyuntura permanentemente? No se está haciendo ese cambio social que se requiere según lo que dice UNESCO. Algunas investigaciones de otras partes, y acá muestro, ¿no? La Católica. ¿De cuándo es esta investigación que ha hecho este reporte? De abril 2021, o sea, muy reciente. ¿Qué dice en resumen? Que creo que es muy importante que lo leamos. Dice acá, previo a la pandemia, el sistema universitario peruano se caracterizaba por un impulso privatizador que conducía hacia la masificación de la matrícula. 2, la diferencia en el acceso y la calidad de la educación que impactaba en la empleabilidad y la investigación. Y 3, el proceso de reforma universitaria.
Entre los principales impactos de la pandemia de la educación superior se encuentra la disminución de la matrícula y el aumento de la deserción estudiantil, además del efecto del cambio de modalidad de los estudiantes. A pesar de ello, la búsqueda de una mejora de la calidad educativa concretizada en la reforma universitaria preparó al sistema universitario para enfrentar el impacto de la pandemia. Entonces, vamos a ver los puntos más resaltantes. Lo más resaltante es que del año 2000 al 2020 ha incrementado la matrícula en la educación superior. Dice acá claramente, ¿no? Del año 2000 a 1.206.000 en el año 2019. O sea, ¿eso qué significa? Más de 1 millón de personas. Entonces la pregunta es, si analizamos así tranquilamente esa cifra, 1 millón de personas matriculados, ¿sí? Entonces, si se tuviera una visión de la educación como requiere el Perú, gradualmente en ese grupo de personas de 1 millón de personas sería un cambio social, pero tomando en cuenta los aspectos que dice UNESCO. Entonces, es decir, gente que piensa en el futuro, gente preparada para otros aspectos, en habilidades mucho más avanzadas. Ahora, miren, ¿cómo es la matrícula? Las universidades públicas y universidades privadas. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo ha ido incrementando las universidades? El incremento de universidades privadas se ve, se observa, y las universidades públicas, muy pequeño, ¿no? Ese es un punto importante. Ahora, veamos esta gráfica, que esta sí es una gráfica que para mí es un riesgo enorme para nuestro país. ¿Qué nos muestra esta gráfica, estimados amigos? Acá nos está mostrando la matrícula en las universidades privadas. ¿Qué pasa con la matrícula en las universidades privadas? Yo, por supuesto, enseño en la Universidad de Lima. No es que yo esté denigrando las universidades privadas. Ojo, eso no estoy diciendo, sino observemos las cifras. El incremento del año 2000 al 2020 en las universidades privadas es sostenido. En cambio, la matrícula en la universidad pública es sostenidamente que va decreciendo. La pregunta, si yo analizara, y si fuese ministro de Educación, o mejor aún primer ministro, yo diría, oye, ¿cuántas universidades públicas tenemos en el Perú? Pensemos, ¿no? 50. Pero si está bajando la matrícula, la infraestructura, ¿qué pasa con la infraestructura que tenemos? Se está mal utilizando. ¿Cuáles son los problemas? ¿No hay una buena gestión? Entonces, cerremos las universidades si no están siendo eficientes. La pregunta es, si no tomamos acciones para hacer cambios disruptivos en la educación superior, en el sentido de que la matrícula aumente en la universidad pública, no es porque yo sea profesor principal de la Universidad de Ingeniería, sino lo que pasa es que esto aumenta las brechas. Porque como vamos a ver en el siguiente gráfico, miren, observen amigos, ¿qué pasa con la matrícula por los quintiles? Quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4, quintil 5. Evidentemente la matrícula en quintil 5 está aumentando. Es el mayor ingreso, pero en el quintil 1, donde está la más pobreza, aumenta, pero casi no se nota. Entonces, por lo tanto, esta gráfica nos está demostrando y dando la confianza en el sentido de que si no hacemos algo, las brechas se siguen agrandando. Por eso que se habla que Latinoamérica es la región con las brechas más altas. Pero no es coyuntural, es una cuestión ya en muchos años. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? La gestión de los gobiernos no es la adecuada. Concretamente, por eso les digo, amigos, sigo aumentando el asunto. Visión de la educación igual futuro de la nación. Si no hacemos algo en la educación, evidentemente las cosas van a cambiar. Ahora pasamos a otra información. Esto es el Foro Económico Mundial. ¿Qué dicen el Foro Económico Mundial? Las habilidades que se requieren. Habilidades cognitivas, y acá las tienen, las herramientas, todo lo que son habilidades blandas. Expresión oral, lectura, comprensión de lectura, escritura, todo lo que nos está diciendo. Y lamentablemente estas habilidades no están incorporadas, sobre todo en muchas universidades públicas. Digamos, en la Universidad de Lima, por ejemplo, que he visto, sí se trabaja esto. Inclusive en la misión de la universidad está señalado que forman líderes. ¿Y eso qué es? Habilidades blandas. Entonces, por lo tanto, seguimos. Esta gráfica también del Foro Económico Mundial, ¿qué dice? Acá nos da 1, 2, 3, 4. Intensidad de color, ¿qué dice? Habilidades que se exigen más. Y a medida que baja el color, que se exigen menos. Por ejemplo, vamos a ver acá, en el 1. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Ingeniero de diseño, vamos a ver esta. Ingenieros de diseño, que es el 4. ¿Qué les piden? Acá está, ¿no? La parte de energía, la parte química y esos aspectos. Entonces, acá está lo que se pide. Entonces, con estos estudios que ha hecho el Foro Económico Mundial, ¿qué cosa nos muestra? Prospectiva.
visión de futuro. La pregunta, ¿necesitamos ingenieros de diseño o qué necesitamos? Evidentemente les comento, yo viajé, un grupo de peruanos viajamos a Finlandia en el año 2011. Y en Finlandia aplican prospectiva. A cada área que íbamos de visita tenían su comisión de futuro. Ministerio de Educación, comisión de futuro. Ministerio a Nokia, comisión de futuro. Primer ministro, comisión de futuro. En todo lado, la comisión de futuro. ¿Por qué? Porque la prospectiva es la base del éxito de un gobierno. Por ejemplo, ¿qué nos mostraba el Ministerio de Educación? Señores, hemos hecho un estudio prospectivo para ver qué profesiones necesitamos en Finlandia para los próximos 15 años. Y lo primero que salía era ingenieros. Entonces, si necesitan ingenieros, comunicaban al Ministerio de Finanzas, presupuesto para reforzar esa formación. Y si vemos esta matriz, ¿qué vemos? Ingenieros. ¿Qué necesitan los ingenieros? Tales exigencias. Y en la anterior, ¿qué habilidades requieren? Esto. Por lo tanto, los programas de formación tienen que ser reformulados. Pero eso lo estamos haciendo muy eficientemente en el país. Muy bien, y con esto pasamos al dilema nacional. Fíjense, hoy día, yo he estado acá, lo dice claramente, fíjense, disertación de Eliel Caso 19, hoy mismo. Yo estoy llevando un curso ahorita en la Universidad de Chile sobre prospectiva, de lunes a viernes, de 9:30 a 1. Y este hombre hoy día nos mostró estas vistas que les voy a señalar. Fíjense, esto es dramático. ¿Qué tenemos acá? Punteado, voy a ponerlo acá con el puntero láser para que esa manera ayudar. Este comportamiento, ¿qué cosa es? Drástica disminución del costo de almacenamiento informático. Eso quizás, usted puede decir, eso no nos afecta. El rojo, ¿qué cosa es el rojo? También la destrucción del empleo. ¿Qué ocurre? El empleo está cayendo. La pregunta, ¿es cierto? Por supuesto que está cayendo. ¿Y qué dice acá? Esto de acá que está incrementando en punteado color, otro color, dice acá, el tiempo que aumenta la desigualdad. Es decir, ¿qué está pasando en los países? Está aumentando la desigualdad porque el país no se está preparando para los nuevos vientos de gobierno, donde está entrando la inteligencia artificial, donde el crecimiento de la tecnología tiene crecimientos exponenciales, y no estamos haciendo mucho para mejorar el sistema de educación universitaria. Por eso dice, ¿no? Más que solo cambios tecnológicos, la paradoja de la abundancia. Se observa un crecimiento de las desigualdades a medida que decrece el empleo y se desarrollan las tecnologías. Si no mejoramos la visión de la educación, el futuro de la nación es cada vez más dramático. Otro, futuro del trabajo. Yo acá he remarcado esto nada más. Formación del capital humano. ¿Dónde lo formamos? En la educación superior. ¿Quién ha de proveer y quién habría que financiar la reconversión del sistema de formación profesional hoy y hacia el futuro? La pregunta es ¿quién? La respuesta la sabemos. Tiene que ser el Estado, tiene que ser política nacional. Si avanzamos, ¿qué es lo que se está viendo ahora? Desempleo tecnológico, la persona esperando y el robot ahí. ¿Y qué requerimos formar? Emprendedor innovador. Es decir, la innovación tenía que ser el driver del manejo de la educación del futuro. Y acá, políticas integradas de educación de trabajo, ¿qué cosa es? Lo que les decía, ¿no? Habilidades, habilidades, habilidades para la vida. Todas estas habilidades se necesitan ahora. Habilidades de alfabetización digital, etcétera. Habilidades para el aprendizaje. Y fíjense este dato que sacó este autor. La productividad en Chile por hora. 2019, en Chile una persona genera $27. En OCDE, los países más avanzados generan $55. Prácticamente más del doble. ¿Eso qué significa? Oye, un momentito, ¿qué significa esto? Bueno, que una persona promedio en Europa, cualquier país, genera $55 por hora. En cambio, en Chile, genera $27 por hora. En Perú, estoy seguro que es menos de 27. Entonces, ¿qué cosa significa esto? ¿Que hay que trabajar más? No, lo que hay que mejorar es las competencias, las habilidades de las personas. ¿Y eso de dónde sale? Nuevamente, educación. Entonces, por lo tanto, si no mejoramos la educación y sobre todo la visión sobre la educación, que nos va a dar resultados en los próximos 15, 20 años, no hay esperanza. Miren, este mismo autor que les hablaba, este señor que se llama Eliel Hasson, mencionó un tema que a mí me dejó estupefacto. Singapur, en el índice global de competitividad del año pasado, está en la posición número 1. Singapur ha desplazado a Suiza, a todos estos países. Miren, ¿qué cosa hace Singapur? Observen lo que hace Singapur. Singapur, ellos van analizando
las habilidades que se requieren en el futuro, las habilidades que se requieren en los próximos 5 o 10 años, y han formado esta institución. ¿Qué cosa es el skill del futuro? Las habilidades del futuro, dice acá. Es el movimiento nacional para brindar a los singapurenses las oportunidades de desarrollar su máximo potencial a lo largo de la vida. O sea, ¿qué hace Singapur? Tiene una institución que va analizando las habilidades que se requieren y según eso va preparando los programas de formación de manera permanente. En cambio acá, formamos a la gente en las universidades, se pierde el cordón umbilical, es decir, uno está, yo por ejemplo soy del egresado del año 74, en la uni, claro, soy profesor, pero si no fuese profesor, a mí la uni me debe estar preguntando cada 2 años, cada 3 años, Rubén, ¿en qué estás trabajando, Rubén? Y de repente yo soy ingeniero mecánico, ¿me entienden? Me dirían, ¿qué me estás trabajando, Rubén? Bueno, ¿sabes qué? Estoy trabajando de panadero. Oye, Rubén, ¿y por qué estás trabajando de panadero? Es que no encuentro trabajo, pues. ¿Y por qué no encuentro trabajo? Porque mi formación no ha sido la mejor. Entonces, ¿qué hacen en Singapur? Me pregunta a mí, ¿estás trabajando de panadero? Oye, pero un momento, ¿por qué? ¿Qué competencias te faltan? Estas. Entonces entra al programa. Y acá está, ¿no? Fíjense, ¿qué es el skill futuro? ¿Para quién el skill de futuro? Y acá dice, 4 impulsos claves. Esto sí vale la pena leer con detenimiento. 1, ayudar a las personas a tomar decisiones bien informadas en educación, capacitación y carreras. 2, desarrollar un sistema integrado de educación y formación de alta calidad que responda a las necesidades de constante evolución. 3, promover el reconocimiento de los empleadores y el desarrollo profesional basado en las habilidades y el dominio. Fomentar una cultura que apoye y celebre el aprendizaje permanente. Entonces, ¿esto qué significa? Cada persona que sale del sistema educativo no pierde el cordón umbilical con Singapur. Singapur se prepara y ve qué competencias falta y le van formando permanentemente. Por esa razón, pues, que Singapur, su sistema educativo, ha mejorado. Pero no por una visión de coyuntura, sino por una visión de futuro. ¿Ok? Dice, y acá justamente viene sobre el Consejo de Economía del Futuro. Dice, impulsa, ¿qué cosa es esta institución? El crecimiento y transformación de la economía de Singapur para el futuro. Y después, entonces acá viene el dilema nacional. Dilema nacional, ¿qué estamos viendo? Que existe desigualdad, formación con problemas, desempleo, falta en el emprendedurismo, habilidades por doquier, productividad lo hemos visto, la construcción de habilidades que es fundamental y el desempleo. Entonces, la pregunta es, si esto no lo abordamos como driver del sistema educativo nacional, de la educación superior, y eso es visión de futuro, porque estas cosas no las podemos eliminar por una ley, ni hablar. Este es un proceso de años. ¿Ok? Entonces, ahora sí, para terminar, pasemos al futuro de la nación. Y vamos a ver 2 aspectos solamente. Visión del futuro del 2050 y la relación educación y futuro. Bien, este es el texto de la visión que trabajó el Acuerdo Nacional con CEPLAN. Le voy a dar una lectura porque no es mucho. Síntesis de la visión. Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con un enfoque cultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. Estimados amigos, yo les pregunto, siendo 2022 y mirando a 2050, que hacen falta 28 años, y viendo el ritmo que tenemos en el gobierno ahora, ¿ustedes creen que vamos a alcanzar esta visión en 28 años? Nunca. Nunca. Por supuesto que nunca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Visión de futuro de la educación, que nos va a dar resultados en los próximos 15, 20, 25 años, siempre y cuando, a pesar de que cambie un gobierno, no cambie las líneas de acción de largo plazo. Eso
impajaritablemente, esto no se va a lograr, a pesar de que esto en su momento podía ser, pero no. Entonces, ¿cómo se hizo esa visión y cuáles son los ejes de esa visión del Perú 2050? Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. Sociedad democrática pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva sin corrupción. Sin corrupción, eso suena a chiste, estimados amigos. El año pasado, según informa la Contraloría, en corrupción se ha perdido el orden de 22.000 millones de soles. Y se ha hecho un estudio, que ese informe lo podemos pasar y puede ser motivo de otra charla además, se ha hecho un mapeo de los porcentajes de corrupción. Y la región que tiene la más alta corrupción es el Callao, con 28%. 28% de corrupción. Entonces, en ese sentido, si nos hemos... Ahora, ¿cómo combatimos la corrupción? ¿Con leyes, con mayores cárceles? Sí, pero más importante y más letal, digamos así, vacuna con la educación, es la educación. Ese es lo que se ha demostrado, amigos. Bien, relación de la educación y futuro. Acá les explico lo siguiente muy rápidamente. El índice de complejidad económico desarrollado por el Tecnológico de Massachusetts, número 1 en el mundo. ¿Qué cosa es el índice de complejidad económico? Les explico y lo leo rápidamente. El índice de complejidad económico es una medida de la capacidad de una economía que se puede inferir de los datos de que conectan ubicaciones con las actividades que están presentes en ellas. Se ha demostrado que el índice de complejidad económica predice importantes resultados macroeconómicos, incluidos el nivel de ingresos de un país, crecimiento económico, desigualdad de ingresos y emisiones de gases de efecto invernadero. También se ha estimado utilizando diversas fuentes de datos como datos. Entonces, este índice de complejidad económica, ahora vamos a ver. Esta es la ficha del Perú. En el 2019, el Perú tiene un índice de complejidad económico negativo de menos 0.54. Para que tengan una idea, en este año, Corea del Sur tiene un índice de complejidad económica al orden del 1.8 más o menos. Alemania 1.9. Y lo peor de todo, amigos, como vamos a ver a continuación, es el comportamiento de los puestos que tiene el Perú. Perú acá está en amarillo. Ve, esta línea más intensa es Perú. ¿Desde qué año es el comportamiento del índice de complejidad económico? Del 2000 al 2019. Y estas son las posiciones que tiene el Perú. ¿Qué ha pasado con el Perú? Su posición que tenía en el año 2000 ha ido cayendo sostenidamente todo el tiempo. Todo el tiempo está cayendo sus posiciones del Perú. Todo el tiempo. Acá salvo es con incremento un poquito, pero si ustedes ven, en 19 años, ¿qué ha pasado con la posición del Perú? Ha caído en el índice. ¿Y qué significa esto? ¿Significa una buena gestión del gobierno? ¿Significa buenos planes de la educación, de la diversidad de producción? ¿Significa que se ha tomado en cuenta los aspectos de ciencia, tecnología y innovación? Significa que no estamos haciendo nada realmente. ¿Y eso por qué, amigos? Porque no tenemos el capital intelectual apropiado. No tenemos las personas que piensen en visión de futuro. ¿Por qué? Porque la educación no se está preparando en ese sentido. Y acá veamos el comportamiento. Solo estamos un poquito mejor que Bolivia y Ecuador. Y acá está Colombia. Miren, Colombia, ¿cómo va? Por supuesto que han desmejorado, pero Colombia está superando. Chile está arriba, Brasil es el mejor, Costa Rica, un país de 4 millones de habitantes que tiene un sistema educativo mejor, y acá está. Entonces, este índice de complejidad económica mide lo siguiente. Por ejemplo, amigos, veamos. Acá dice Perú, ¿qué exporta el Perú? Creo que lo sabemos, ¿no? Metales, oro, aceites, cosas, todo es materia prima virgen. No estamos incorporando nada, no estamos haciendo la intensidad tecnológica, no la estamos aplicando. ¿Y qué nos compran? Chile y Estados Unidos. Somos muy buenos vendedores de nuestra materia prima, ¿ok? Y acá pasamos a otro tema. Entonces, con esto estamos viendo lo dramático que es el Perú a lo largo de los años. No es una cuestión de un año, 19 años, 20 años con la situación de caída en este índice. Ahora veamos. Pasamos a otro tema, el impacto económico que les decía. Esta es una ficha muy pequeñita y rápida de la Universidad de Oxford, Reino Unido, informe 2018-2019. Ojo, y este informe lo hace no la universidad, lo hace un tercero. Imaginemos que SUNEDU, acá en el Perú, haría
la encuesta de impacto económico de las universidades, un tercero, un agente, un tercero. ¿Qué nos dice? Claramente acá, el impacto económico de esta Universidad de Oxford, de Reino Unido, es de 15.7 billones de libras esterlinas. Billones de libras esterlinas. ¿Y en qué cosa es su principal aporte del impacto económico? En lo que es la investigación y el intercambio del conocimiento. ¿Cuánto? 50%. Eso es lo que es esta universidad. Es decir, uno invierte acá una libra esterlina y genera 10.3 libras esterlinas. La pregunta, entonces, ¿esta universidad vive del Estado? No. Esta universidad aporta al Estado. Aporta en sus investigaciones, aporta en enseñanza, aporta en exportación, aporta en todas las cosas que se vendan y todo. Ese es el caso de la Universidad de Oxford. Vemos en la Universidad de Glasgow. ¿Cuánto es su impacto económico? 4.4 billones de libras esterlinas a la economía del Reino Unido. Otra universidad, la Universidad de California. ¿Cuánto es? 82 billones de dólares su impacto económico. Universidad de Calgary. ¿Cuánto es su impacto económico? 16.5 billones de dólares. La universidad acá tiene del sistema de Georgia del año 2020. ¿Cuánto es su impacto económico? 18 billones de dólares. Pregunta, ¿las universidades peruanas qué impacto económico tienen? Ahora, podemos decir, oye, pero eso está fácil. Bueno, hagamos una ley para que las universidades hagan impacto económico. Amigos, ustedes saben muy bien que eso no es una ley. Es todo un proceso de cambio de visión de la educación superior. La pregunta, oye, entonces, ¿sabes qué? Tan mal está la universidad peruana que nos olvidamos de ella. Eso no podemos, eso es peor todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Visión de futuro de la educación superior. ¿Ok? Impacto económico. Hemos visto. Este cuadrito, para que ustedes tengan una idea. Las universidades de la primera generación de universidades, universidades de segunda generación, de tercera generación y cuarta generación. Solamente vamos a ver en cuanto al objetivo. Primer objetivo acá, educación. En la de segunda generación o segunda misión, educación e investigación. Tercera, educación, investigación y utilización del conocimiento. Cuarta generación, educación, investigación y desarrollo e innovación. Utilización del conocimiento y desarrollo económico proactivo. Esto es impacto económico. Pregunta, ¿nuestras universidades en qué nivel se encuentran? Estamos por acá. Salvo excepciones un poquito, Cayetano Heredia, UTEC, pero son excepciones. La pregunta, ¿eso lo cambiamos con una ley? Visión de la educación. No hay otra forma, amigos. No hay otra forma. Este es el modelo para tercera misión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conocimiento, capacidades, instalaciones, investigación, enseñanza, comunicación. Y acá están las actividades. Comercialización de la tecnología, actividades emprendedoras, asesoramiento y contratación, comercialización de instalaciones, investigación por contrato, colaboración académica, flujo de personal, colocaciones de estudiantes, actividades de aprendizaje, alineación curricular, redes sociales y difusión no académica. Y acá están los indicadores que había que aplicar. Entonces, está establecido en base a las investigaciones y en esta presentación lo que tenemos que hacer. Visión de futuro de la educación. Y acá están algunos, un cuadrito de la fuente de Revolución 4.0 que dice, ¿no? La percepción de la gente y las acciones civiles. ¿Qué dicen acá? Educación clave para prosperar materialmente y ganar movilidad social al mismo tiempo que fundamental para nueva ciudadanía. Cohesión comunitaria, difusión de valores prosociales, preservación de identidades locales y nacionales, desarrollo y protección colectiva frente al mercado, autoconciencia de derechos humanos y del cuidado medioambiental. Entonces, llegamos a las conclusiones, amigos. Conclusiones. Visión de la educación igual futuro de la nación. Y recuerden la figura, ¿no? Creo yo que estamos todos, muchos estamos así, escondiendo la cabeza, pero dejando toda la anatomía expuesta. Entonces, ¿qué se propone? De acuerdo a lo que hemos visto, amigos. Primero, tener en cuenta el índice de complejidad económica. Después, modelo de tercera misión. Indicadores de la tercera misión. Lograr impacto económico en las universidades y luego liderazgo el futuro de la nación. Y tomamos en cuenta el título, ¿no? Visión de la educación igual futuro de la nación. El dilema nacional. Y nuevamente repito, si deseamos ofrecer, desarrollar, revisar y aprobar un plan de política de gobierno para el próximo quinquenio,
se requiere iniciar por el tema de educación y fijar una visión de la educación. Y dependiendo de lo bueno, oportuno, adecuado y articulado que se desarrolle dicho plan, permitirá mejorar el futuro de la nación. Y repito el título, visión de futuro, visión de la educación, igual futuro de la nación. Muchísimas gracias, estimados amigos. Si tenemos algo que, digamos así, preguntas y todo, con todo gusto estoy a la orden. Gracias, ingeniero. Habiendo culminado la exposición, el ingeniero Sánchez recibirá preguntas de los asistentes a esta reunión sobre el tema expuesto. Para tal efecto deberán solicitar la palabra levantando la mano o escribiendo sus preguntas en el chat Zoom o Facebook Live, agradeciéndoles hacer uso de su capacidad de síntesis para permitir la mayor participación de los asistentes. Juan, ¿podrías decirme si tienes en Facebook Live preguntas? Aquí tengo una pregunta que dice lo siguiente. Luis Portales, no es suficiente aumentar la inversión en universidades. Tenemos muchas de ellas que no ejecutan lo que les asigna el canon, digamos, minero u otros cánones. Y de acuerdo a lo que usted ha dicho, si ahora aumentamos la inversión con esa visión universitaria que existe sin futuro, estaríamos tirando agua al río. De acuerdo plenamente. Fíjense, acá vamos a juntar varios aspectos para poder responder esa pregunta. Primero, la encuesta preliminar. La población ha respondido y han dicho claramente que se requieren cambios drásticos en el sistema de gestión de las universidades. Mire, no es suficiente tener un doctor como rector, un doctor en filosofía, un PhD como rector. No. El hecho de ese título o ese grado no le garantiza que sea una persona de gestión. Por esa razón, en el cuadro que acá he mostrado en las unidades de cuarta generación, tienen que tener otro tipo de gestión de las universidades. Entonces, acá hay una serie de elementos que se tienen que tener con claridad para poder asegurar que las universidades cambien y pasen gradualmente de primera misión a segunda misión, a tercera misión y impacto económico. Pero si eso no lo tenemos en una visión de futuro de la educación, realmente no estamos haciendo nada. La perspectiva es generar un escenario futuro, pero tomando acciones y decisiones hoy. Ese es. No sé si hay otra pregunta, por favor. Juan,